Pues muy buen día a todos. Realmente es un honor el poder introducir aquí al doctor Pedro Zazueta, quien ha tenido un desempeño notable en el uso del agua en la agricultura y en los últimos años, bueno, pues en el uso de las tecnologías de la información, tanto en investigación como en enseñanza en agricultura, pero no se ha limitado a eso. El doctor Pedro hizo su doctorado en la Universidad del Estado de Colorado en irrigación y drenaje. También hizo una maestría en uso del agua y conservación, uso y conservación del agua en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, y su licenciatura es ingeniero civil por la misma institución. Bueno, y ha sido profesor en la Universidad de Florida, en Gainesville. Actualmente es profesor emérito de esa universidad y también es secretario general de la Comisión Internacional de Agricultura e Ingeniería en Biosistemas, que digamos que ha sido una de las ocupaciones que más, digamos, impulso le ha dado en estas últimas, no sé, 15 años. Realmente yo quiero resaltar un papel muy importante que el doctor Pedro jugó para mucha gente que trabajó en riego y drenaje, sobre todo en riego, en microaspersión, goteo. Hizo publicaciones que fueron muy útiles para formar a muchos de nosotros, y en particular aquí en Chapingo, pues fue uno de los actores principales en el curso internacional de sistemas de riego. Él vino a los 10 cursos que dimos, y no algo menor, pero siempre fue el mejor evaluado de todos nuestros ponentes, pues por sus características y cualidades personales, pero también sus habilidades que él ha desarrollado muy bien, de comunicación, de expresión, y bueno, pues la experiencia que compartía con todos nosotros. Y sin duda que lo que nos comentará ahora nos dará líneas de hacia dónde enfocarnos, qué cuidar, en qué preparar a nuestros jóvenes y también los ingenieros, cómo tomar en consideración muchos aspectos que luego no valoramos debidamente. Bueno, yo no quiero alargar más mi participación y para que el doctor nos ilustre sobre el tema que nos va a compartir ahora. Mucho gusto a todos y éxito en todo lo que haga este sexto Congreso Nacional de Riego, Drenaje y Biosistemas. Muchas gracias, José. Y es un gusto el estar con ustedes una vez más y el poder colaborar en lo que se pueda en esta área tan importante para la problemática que tenemos hoy. Empezaré por compartir mi pantalla. Bien, bueno, como decía, tenemos una serie de problemas, no solamente en México, sino globalmente, en las cuales, desde luego, la ingeniería agrícola y biológica, y yo uso el tema biológico y biosistemas en forma indiferente, tiene desde luego un papel que jugar. Una de las cuestiones que tenemos que ver es, si ustedes recordarán, por allá en la mitad del siglo XX, había este gran portero soviético por nombre Yashin. Y Yashin tenía la característica, se decía que Yashin era más rápido que la pelota. Desde luego, eso es una imposibilidad física, pero lo que tenía Yashin es de que entendía tan bien la psicología de sus oponentes y las características del juego, que anticipaba lo que iba a pasar. Siempre estaba, por decirlo coloquialmente, donde estaba la bolita. Y realmente parte de la gran solución o parte de lo que queremos hacer en resolver los problemas que tenemos actualmente es tener la capacidad de anticipar cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades. Este es un tema muy amplio y me voy a enfocar con algunos ejemplos muy específicos de tal vez cómo podríamos hacer esto en ingeniería agrícola.
El reto principal que yo considero para el futuro que tenemos es crear una fuerza de trabajo que sea competente. O sea, que sea capaz de enfrentar y resolver problemas nuevos, problemas que nunca se nos han presentado anteriormente. Y desde luego nos interesa dentro de esto cuál es el papel que particularmente tiene la ingeniería agrícola y biológica. Pero para anticipar el futuro, pues tenemos que entender el pasado. ¿Y dónde se inicia la ingeniería agrícola? Y me voy a ir a un conflicto militar entre Inglaterra y los Estados Unidos de 1812. En 1812 los ingleses tratan de retomar las colonias. Y lo que pasa es de que ese grupo de estados independientes toman conciencia nacional y se percatan de mientras que sigan siendo una sociedad agrícola, no podrán enfrentar los intereses de las potencias europeas. Y en ese momento se establece una estrategia que de hecho llevó mucho tiempo llevarla a cabo para convertir a los Estados Unidos de esa época en un país que era arriba del 99% agrícola a un país que era más del 97% industrializado. ¿Y qué eventos importantes se dan? ¿Cuáles fueron los mecanismos mediante los cuales se dio esto? El mecanismo principal fue la creación de la universidad pública en los Estados Unidos, que es la universidad donde se dieron tierras porque no había dinero, se le otorgaron tierras a las universidades para que utilizaran esas tierras como recursos para construir las instituciones educativas. Ustedes van a ver universidades como Texas A&M, que todavía tiene el nombre original, Agricultura y Mecánica. Era en lo que se estaba tratando de educar a la gente. Se llevó un buen número de años para darse cuenta de que no nada más había que enseñar el conocimiento que se necesitaba y no se tenía, de donde vino la estación experimental. Para 1905 aparece por primera vez la disciplina de ingeniería agrícola en la universidad una universidad del norte de los Estados Unidos. Y para 1914 se llega a implementar la realización de que no solamente hay que tener gente educada a niveles altos como ingenieros o académicos o investigadores, sino que hay que llevar ese conocimiento a la gente económico, o sea, al agricultor y a todos los individuos que están rodeando y apoyando al agricultor. Durante este tiempo, la ingeniería agrícola empieza a utilizar, es una disciplina que utiliza todas las ingenierías. No se limita, como en el caso de ingeniería civil, a construcción solamente, sino que trae todos los aspectos del arte de la ingeniería y la ciencia relacionadas a la ingeniería. Y hay un enfoque muy importante entre mecanización, electrificación rural y transporte. Y lo que sucede que para 1950, a través de este proceso de hacer la agricultura más eficiente, donde solo se necesita una fracción pequeña de la población para alimentar al resto de la población y satisfacer sus necesidades, se transformó la sociedad a una sociedad netamente industrial. Ya totalmente invertidos los porcentajes. Para 1960 hay un cambio de política en el gobierno, porque todo esto requirió de financiamiento, de una estrategia sustentada por 100 años. Eso es un punto muy importante, de que esta estrategia se sostuvo
no por un sexenio, ni por una década, ni por 3 sexenios, se sostuvo por 100 años. Cuando se da ese cambio de política y se acaba el financiamiento para la energía agrícola, la energía agrícola entra en una especie de crisis, donde ¿qué hacemos ahora? Ya resolvimos todos estos otros problemas. Y se empieza a enfocar la ingeniería agrícola en áreas como ingeniería de alimentos, post cosechas, recursos naturales, ingeniería ambiental. Pero se dan dos importantes desarrollos tecnológicos, uno tecnológico y el otro científico, que tienen una influencia enorme sobre la ingeniería agrícola. Desde luego la invención de la computadora digital y el descubrimiento del ADN. Y con estas nuevas infusiones de tecnología y ciencia, el enfoque de la ingeniería agrícola empieza a cambiar y se empieza a hacer un enfoque mucho más profundo en biosistemas. En cierta forma, la biología se vuelve una ciencia cuantitativa. Y de hecho, las sociedades a nivel mundial, a nivel nacional, abandonan el nombre de agrícola y empiezan a utilizar el nombre de biología, biológica o biosistemas. Muchos departamentos en Estados Unidos, por ejemplo, abandonaron el nombre de ingeniería agrícola y siguen con el nombre de ingeniería biológica. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Lo primero es de que hay que tener una visión muy clara que que dé lugar a una estrategia que tenga acciones que se financien consistentemente y se apliquen consistentemente para llevar a cabo esa visión que se está buscando. Lo más importante es abandonar paradigmas, formas de pensar, visiones del mundo que ya no responden a las necesidades que tienen. Y esta es una cosa que hacemos muy mal los humanos. Los que somos ingenieros agrícolas todavía creemos que es importantísimo que un alumno sepa manejar un tractor. Manejar un tractor no le sirve para nada a alguien que esté a nivel de ingeniería. Tenemos también que ponerle atención al desarrollo tecnológico y científico y saber que agentes de cambio pueden venir de cualquier dirección. Podemos adoptar soluciones de todas las disciplinas, no solamente de las técnicas, sino las sociales también. Y lo que queremos es esto. Queremos crear una pirámide institucional que nos lleve desde un liderazgo visionario hasta una adopción de tecnología que en forma sustentable y justa satisfaga las necesidades que tenemos en la sociedad. El día de hoy, la ingeniería agrícola está muy definida. De hecho, ingeniería en general está muy definida. Está tan definida que hay una norma de la Organización Internacional de Estándares para definir lo que es un programa de ingeniería. Ustedes vayan a ver esa norma y vean si su programa de ingeniería cubre los requisitos de esa norma. ¿Y por qué la normatividad es importante? Porque ya estamos en un sistema global. Un ingeniero mexicano va a trabajar en Europa, va a trabajar en Asia, va a trabajar en Oceanía. Entonces es importante por varias razones, entre esas la uniformidad curricular, que haya normatividad a este nivel. Desde luego, la función primordial es satisfacer las necesidades nacionales. Ahora, este es el esquema de lo que es un ingeniero. Y a lo que ha evolucionado la ingeniería estos días es de que se ha enfocado mucho sobre las ciencias básicas. Un entrenamiento muy profundo en matemáticas, física, biología y química, conocimiento de ciencias de ingeniería y ciencias de tecnología. Y es muy importante esta diferencia entre ingeniería y tecnología, porque muchos de nosotros inclusive crecimos bajo el precepto de lo importante es la práctica. Hoy yo le digo a mis alumnos, no se preocupen por la práctica,
la práctica la van a aprender en el primer año del primer trabajo que tenemos. Es mucho más importante que un ingeniero entienda cómo funciona una válvula de solenoide a que sepa pegar tubos de PVC a una válvula de solenoide. Entonces el enfoque es mucho más fuerte en estas bases porque estas bases le van a permitir a los ingenieros del futuro el afrontar los problemas que no conocemos. Las tecnologías se vuelven obsoletas prácticamente inmediatamente. Y un punto importante en cuestión de tecnología es convergencia. Y hay 3 convergencias importantes tecnológicas que han sucedido, que han afectado y que nos afectan a todos aquellos que estamos en el área de ingeniería, en el área de biosistemas. La primera es las tecnologías de información. Las tecnologías de información no son una tecnología, son una convergencia de 3 tecnologías. Las redes, que es una tecnología que viene de la telefonía del siglo XIX, la computadora y las telecomunicaciones. Cuando esas 3 tecnologías convergen, nacen las tecnologías de información. Y su nacimiento es la red DARPA, que es un proyecto militar en los Estados Unidos. De ahí, las tecnologías de información han venido evolucionando con una rapidez asombrosa. Y estas han tenido un efecto no solamente sobre la ingeniería agrícola, sino sobre una cantidad enorme y de actividades humanas. La otra convergencia que es muy importante es la convergencia en biología. La biología el día de hoy es mucho más que saberse los nombres de las partes de la célula. Y de hecho, estas 2 grandes tendencias de la biología molecular y la genómica han convergido ahora para dar lugar a lo que llamamos la nueva biología. Y estas son cosas que el ingeniero en biosistemas tiene que saber, tiene que entender, porque son parte de las herramientas que va a tener que utilizar para resolver los problemas del futuro. Otro aspecto es en convergencia en educación. ¿Cómo preparamos a la gente para que la gente realmente sea capaz de resolver los problemas que se nos están presentando? Y de hecho, las teorías educativas o pedagógicas están basadas, muchas de ellas, de hecho vienen desde los tiempos del Renacimiento, en el neoconductivismo. Más recientemente, hemos aprendido muchísimo sobre cómo la gente aprende. Y eso es lo que ha dado lugar a lo que llamamos constructivismo. Y la fusión o la convergencia de estas educaciones han dado lugar a lo que llamamos pedagogía activa. Sabemos que hay pedagogías muy superiores a las pedagogías que utilizamos ahorita, como la cátedra tradicional, pero muchos de nosotros no nos ocupamos en educarnos sobre educación, cuando lo más importante que hacemos es educar. Entonces, esas son las 3 convergencias. En cuanto a la problemática la han oído, no voy a pasar por las estadísticas que ustedes ya seguramente conocen y que obviamente presentan unos retos enormes. Lo que a nosotros creo que nos interesa, sobre todo los que estamos en la institución educativa, es desarrollar la capacidad en los ingenieros que mandamos a servir a la sociedad en resolver problemas nuevos. No los problemas viejos, esos ya están resueltos, sino los problemas nuevos. Si vemos la agricultura como sistema de producción, es un sistema muy complejo que tiene aspectos físicos, biológicos, químicos, etc. Y este sistema es parte de un sistema hipercomplejo, que es el sistema global de alimentos. Si apenas entendemos entender esto está todavía mucho más difícil, pero hay que entenderlo. Y para eso tenemos que extender con máquinas nuestra capacidad intelectual, que es hacia donde van las tecnologías de información moderna.
a extender nuestra capacidad intelectual con máquinas. Entonces, ¿cuáles son las ciencias y tecnologías de las cuales nos tenemos que preocupar para capacitar a nuestros alumnos para el siglo XXI? Bueno, tecnologías de información y tecnologías de biología son del siglo XXI, pero seguirán teniendo una importancia altísima en el siglo, son del siglo XX, perdón, pero seguirán teniendo una gran importancia en el siglo XXI. Otras tecnologías son tecnologías del cerebro, nanotecnología, mecatrónica, tecnologías cuánticas, materiales, energía. Y todas estas tecnologías están cambiando rápidamente. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, en adoptar, en reconocer claramente, identificar, articular el problema y utilizar estas nuevas tecnologías y las tecnologías viejas apropiadas, si son apropiadas, para resolver estos nuevos problemas. Pero los programas tienen que enfocarse en eso. Entonces, las tecnologías de información se están yendo por el área de inteligencia artificial. Y esto es muy importante y les platicaré lo que estamos haciendo en la Universidad de Florida al respecto. Desde luego, la biotecnología. En el área de agricultura, esta tiene muchas aplicaciones en salud, etcétera, lo de CRISPR y todas esas cosas. Pero una de las cosas que creo que es importante es cómo utilizamos estas tecnologías para crear productos y procesos, que son las cosas que manejamos los ingenieros agrícolas y biosistemas. El otra área, desde luego, es la de la mecatrónica o robótica, como también a veces hablamos indiferentemente de las dos, aunque no son lo mismo. Y desde luego la nanotecnología, el poder construir máquinas a nivel molecular. Y estas cosas tienen un potencial enorme. Emergiendo está la tecnología cuántica. La computación cuántica, las aplicaciones de la tecnología es increíblemente prometedores. Sin embargo, ¿cuántos programas en ingeniería agrícola o tradicional o en biosistemas, biológico, de hecho tienen física cuántica en su currículo? Cuando todo el área de sensores se está moviendo o está desarrollando aplicaciones en el área cuántica debido a las propiedades de entrelazamiento de moléculas apareadas, ¿no? Ahora, de esto es importante no solo por razones de resolver los problemas, de hecho tiene sus implicaciones geopolíticas también. Inclusive, si ustedes siguen esta literatura, ya existe en la literatura cómo va a ser la agricultura cuántica. Sin embargo, muchos de nosotros ni siquiera hemos volteado a ver en eso. Y desde luego las aplicaciones que tiene el negocio. Y cuando hablamos de estas tecnologías, pues ¿en cuáles invertimos? Son muchas. Y cuesta el invertir en educar gente, sobre todo invertir en educar gente en cosas que no van a tener utilidad en el futuro. Porque predecir el futuro pues, es muy difícil. Sabemos que se vienen problemas, ya los estamos teniendo, pero predecirlos con precisión no es nada fácil, sobre todo a 10, 20, 50 años. Pero lo que vamos a ver es de que existen cuando menos estas tecnologías, nano y quantum, biotecnología, tecnologías de información y cognotecnologías, que van a convergir. Va a haber una convergencia entre estas tecnologías. Y donde está el punto de inflexión importante en el que tenemos que enfocarnos es en esa convergencia de tecnologías. Y vamos a cometer errores, vamos a hacer inversiones que son muy tempranas. En Florida, desde el 85, tenemos un robot que cosecha cítricos, pero el robot nunca le ganó a la racita que con una escalera colecta naranjas. ¿Por qué? Porque era muy caro. Entonces, pero ya viene la robótica mucho más barata, mucho más eficiente, mucho más confiable. Y el cambio es inevitable. Lo podemos ver en cuestiones como, por ejemplo, la autonavegación. Millones de gente se van a quedar sin trabajo en los Estados Unidos
debido a los problemas a la introducción de autos navegables. ¿Qué hacemos? No introducimos la tecnología porque mucha gente se va a quedar sin trabajo. No, reeducamos a esta gente a hacer otras cosas. Va a haber muchos perdedores, pero va a haber muchos ganadores, y el ganador principal va a ser el consumidor en general. Una vez de que los vehículos autónomos se introduzcan en forma masiva, se espera que el costo de transporte para cada persona en los Estados Unidos se reduzca por $3,700 por persona. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿3.5 millones de desempleados o 200 millones de gentes que se ahorran $3,000? Es muy obvio. Y esto ya está en agricultura. No es ninguna novedad. Todos ustedes han visto maquinaria como esta, y de hecho mucho más compleja, también como las fábricas de alimentos. Pero lo importante es desarrollar una estrategia. Y esa fue mi función en la Universidad de Florida desde el año 97, desarrollar las estrategias de tecnologías de información. Y lo que queremos hacer es generar valor para que la misión de la institución se vea acelerada en forma eficiente. Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, en cuestión educativa, por ahí del año 2000, decidimos que nos íbamos a enfocar en educación en línea. Vean ustedes este artículo, 2013. Florida es el líder nacional en iniciativas de educación. Sigue tu estado. Estamos hablando de 13 años de inversión continua, de estrategia, de capacitación de profesores, etcétera, para llegar a un nivel donde, de hecho, la Universidad de Florida tenía ya, fue reconocida como la mejor en los programas en línea. Pero lo más importante fue que hubo mejoras en el aprendizaje y hubo reducciones en el costo de instrucción. O sea, la misión básica de educación se mejoró. Ahora, ustedes dirán, pero si ahorita acabamos de pasar por educación en línea por la pandemia y fue una experiencia horrible. Pues claro que va a ser una experiencia horrible, porque nadie sabe cómo educar en línea. Así de simple es. Para educar en línea hay que abandonar el paradigma tradicional y utilizar un paradigma totalmente nuevo para el cual no estaba preparado nadie. Entonces la experiencia fue obviamente espantosa. Pero si se entrena a la gente y se le aparea con expertos en educación y tecnología educativa, la experiencia en línea es mucho mejor que la experiencia tradicional. Ahora, les mencioné que estamos haciendo con inteligencia artificial en la universidad. ¿Recuerdan ustedes que la universidad en Estados Unidos se creó para servir el Estado, para mejorar la economía, para transformar? Entonces, lo que está haciendo la Universidad de Florida es eso precisamente, alimentar a la cuarta revolución industrial. Y vean ustedes ahí, aquí abajo, todo estudiante llevará cursos de inteligencia artificial independientemente de cuál sea su campo de estudios. Los de teatro, los de medicina, los de leyes, los de negocios, los de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos van a llevar materias de inteligencia artificial aplicadas a su campo. ¿Okay? De hecho, el nivel de la inversión empezó hace unos cuantos meses y lo que se está invirtiendo en esto son $70 millones para hacer esa transformación, para llevar hasta cabo. Y como siempre, por Florida, crecimiento económico, por la universidad, convertirla en un líder, en el desarrollo de inteligencia artificial, y para nuestros graduados, crearles oportunidades a los graduados, hacerlos competitivos en un mercado laboral. Ahora, hay una cosa muy curiosa de cómo vemos a la tecnología y los paradigmas que tenemos. En los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, allá por 1850, el correo se transportaba en relevos de un lado del país a otro lado del país. Y hubo un grupo de
inversionistas que desarrollaron esta empresa del Pony Express, que era una compañía exitosísima, porque llevaban a galope el caballo, a galope de caballo el correo de un lado a otro del país y era rapidísimo comparado con lo que se tardaba en carreta. Pero luego apareció esto. ¿Qué hicieron todas estas personas que fueron tan sagaces para crear un sistema de comunicaciones a caballo cuando apareció el telégrafo? Pues lo que hicieron fue contratar más jinetes y comprar más caballos. Hoy les parecerá estúpido que estos ejecutivos hayan hecho eso cuando se enfrentaron con el telégrafo. Pero yo les aseguro que en muchas cosas, el día de hoy, nosotros, yo, ustedes y mucha otra gente está comprando caballitos, porque nos es increíblemente difícil el liberarnos de las visiones que tenemos y las experiencias que tenemos. Es más, valoramos nuestras experiencias demasiado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para estos problemas? Los problemas no son necesariamente claros. Tenemos que tener una mano de obra competente, muy calificada en principios y ciencia básica y en principios de ingeniería, para que los problemas que vienen sean capaces de ser resueltos. No le vamos a enseñar al estudiante la secuela de cálculo para una viga T o el cálculo de una tubería de riego. Sí, lo hacemos porque es importante, pero la educación, pero eso tiene que ir mucho más allá. Entonces tenemos que enfocarnos sobre el currículum, enfocarlo sobre las ciencias básicas y menos sobre las ciencias aplicadas, menos sobre todo de tecnología. La otra cosa es empezar a educar gente a niveles cognitivos altos. ¿Cuántas veces los que estamos en educación dijimos, estoy súper contento, mis alumnos pueden aplicar el material que yo les enseñé? De hecho, aplicar conocimiento para la gente que se dedica al estudio de cognitividad es un nivel bastante bajo. Los niveles altos consisten en la capacidad de analizar, evaluar y particularmente la de crear. Porque lo que necesitamos ahora es gente que sea capaz de crear soluciones nuevas con tecnologías nuevas. Como dijo por ahí un hombre sabio, nunca vas a resolver los problemas con la misma tecnología que los generó. Y la otra componente de esto es de que tenemos que cambiar la pedagogía. Los sistemas de enseñanza que tenemos son muy anticuados y tenemos que transformar a aprendizaje activo que lleve a niveles de cognitivos para el alumno o el estudiante más altos. En el caso de extensión, tenemos que también abandonar los esquemas paternalistas y persuasivos y utilizar esquemas de extensión que sean participativos y educativos para empoderar al agente económico, ya sea el agricultor, el técnico de la empresa de riego, quien ustedes quieran. Hacer el programa, la tecnología y la solución suya también, no nada más receptores de la luz intensa y divina que entrega la universidad a los agricultores o las instituciones públicas a los agricultores o a cualquier institución privada. Entonces, tenemos que ver tecnología y tenemos que ver qué valor trae la tecnología para poder decidir en qué vamos a invertir. De estas tecnologías, ¿cuáles son las que podemos desarrollar para resolver los problemas que tenemos ahora que se nos van a presentar ahora? Teniendo en cuenta que muchas de estas o varias de estas, lo más probable es de que converjan. Y cuando hay convergencias es donde realmente se generan oportunidades. El caso clásico es las tecnologías de información, redes, telecomunicaciones y computadora. Y vean lo que ha pasado, lo que ha hecho. Además, es muy importante no olvidar y formar a nuestros profesionales, hacerlos conscientes de aspectos sociales, de aspectos legales y aspectos bioéticos.
Ahora, esto no se ve fácil, pero la realidad de las cosas es de que estamos en una buena posición o en la mejor posición que podemos estar. Más que nunca, ahora entendemos cómo funciona el universo. Tenemos una física, una química y una biología fundamentadas en unas matemáticas que nos van a ayudar mucho a resolver estos problemas, para desarrollar nuevas ingenierías, para desarrollar nuevas tecnologías que nos sirvan para servir a todos. Y con esto concluyo.